Debemos profundizar por qué Ferrari tiene problemas en la parte trasera del coche, por qué Vassar ha declarado que habrá otros equipos que incurrirán en la descalificación este año, pero sobre todo debemos analizar la falta de rotación del Ferrari SF25 y al final ver las diferencias entre Mercedes y McLaren. Antes de comenzar, les ruego que si les gustan los videos en el canal, dejen un like de apoyo y si aún no están suscritos, suscríbanse y activen las notificaciones. Pero ahora vamos a ver todas las noticias en detalle. El único punto alto rojo de 2025 hasta ahora ha llegado en la carrera de sprint de Shanghai con la pole y la victoria de Lewis Hamilton. Pero ese logro aislado no es suficiente para salvar un comienzo de temporada muy por debajo de las expectativas para Ferrari. El SF25 ambicioso y revolucionario ha demostrado ser un proyecto complicado y contradictorio. El monoplaza, que en teoría debía representar un salto significativo en calidad, está mostrando una fragilidad técnica que obliga a los ingenieros a buscar el equilibrio correcto entre rendimiento y fiabilidad. Hoy analizaremos en detalle la gestión del tren trasero, un elemento clave. El fondo en particular impone compromisos en las configuraciones para proteger la integridad mecánica limitando el potencial del coche. McLaren, a pesar de usar una estrategia similar, ha hecho elecciones más efectivas, revolucionando la MCL39 en comparación con el modelo 2024 y en las primeras dos carreras los resultados le dan la razón. En Ferrari, el nivel de cambio ha sido comparable, más del 99% del coche ha sido revisado. Pero por ahora parece un paso en falso. Fue una revolución en los puntos equivocados. Las limitaciones del SF25 podrían no ser resolubles a corto plazo. Los vehículos modernos son de los más complejos hasta ahora y varios aspectos siguen sin estar claros. Un técnico del paddock también admitió que hay dinámicas aún demasiado aproximadas para entender, a pleno y a pesar de que es el último año del ciclo regulatorio actual. Los monoplazas siguen siendo un misterio. Red Bull dominó este ciclo llegando a la cima en 8 meses para luego colapsar en solo 8 meses. Mercedes, 8 veces campeón entre 2 regulaciones, nunca logró encontrar la solución para volver a la cima. Ferrari, por su parte, a menudo ha perseguido más que liderado, y el 2025 podría ser otro capítulo de esta persecución. Pero debemos defender a Ferrari, ya que el SF25 representa el proyecto más audaz de los últimos 4 años, una evolución profunda de la SF24 que al final del año pasado había dado señales alentadoras, pero la audacia se está volviendo en contra. El departamento aerodinámico, dirigido por Diego Tondi, ha aumentado la carga del vehículo, pero esto no puede ser aprovechado adecuadamente debido a las limitaciones de la plataforma mecánica. Las modificaciones al grupo de suspensión cambio, pensadas para mejorar la ventana de configuración y la eficiencia del difusor, han generado en cambio una parte trasera inestable y difícil de manejar. El OXR busca soluciones provisionales dentro de los márgenes del reglamento de la Federación Internacional del Automóvil, que solo permite modificaciones por problemas de fiabilidad. Por cuanto respecta a los motores. Y con 2026 en el horizonte, cada intervención debe ser evaluada cuidadosamente, especialmente en términos de presupuesto. McLaren domina actualmente, pero Ferrari ha flaqueado en exceso. Si por un lado Ferrari lucha con sus propios límites, por otro lado McLaren disfruta los frutos de decisiones valientes y bien pensadas. El MCL39 representa un paso decidido respecto al 2024 y según algunos rivales, los técnicos de Woking aún están descubriendo todo el potencial del nuevo vehículo, especialmente en la clasificación. En Maranello se había contemplado una configuración similar, más extrema, en la parte frontal, inspirándose en McLaren. El cambio a la tracción delantera, decidido en mayo pasado, fue solo el primer paso. Pero mientras McLaren ha ido más allá, rediseñando los cinemáticos y moviendo la mecánica por fines aerodinámicos, aceptando un 3 kilogramos, Ferrari ha decidido no seguir completamente este camino. La solución anti-hundimiento extrema, por ejemplo, fue evaluada pero luego descartada debido a más desventajas que beneficios. La suspensión delantera de McLaren, con un triángulo superior muy rebajado, sigue siendo un objeto de misterio incluso para muchos adversarios. Y no solo es Ferrari quien se cuestiona. Mercedes también ha descartado el brazo trasero rebajado del 2024, prefiriendo mantener el puntal y adoptar una solución similar a McLaren para la columna de dirección retrasada en el chasis. Mientras en Brackley y Woking se cosechan los frutos o se establecen bases sólidas para el futuro, en Maranello queda la sensación de un proyecto ambicioso, quizás demasiado, que por el momento no logra mantener el ritmo. La SF25 es un desafío técnico que requiere tiempo, ajustes y tal vez algo de fortuna. Sin embargo, después de solo 2 carreras, el proyecto de la SF25 no puede ser descartado. Hay que dar un poco de tiempo para desarrollarlo y adaptar el equilibrio de la mejor manera posible según las pistas. ¿Qué vendrán? Pero sobre todo, hay que pensar que Ferrari se encuentra en la posición de McLaren.
de hace un año, entonces se necesita más tiempo para crecer. McLaren está cosechando los frutos de su trabajo mientras que Ferrari los cosechará más adelante. Aunque parece la típica frase de que ganarán el próximo año, en mi opinión, el proyecto de Ferrari es bueno y va por buen camino. Por lo tanto, sigo siendo positivo. Vassar se ha inclinado hacia nuevas descalificaciones para las próximas carreras. Declaró que vienen más descalificaciones, la lucha es intensa y hay que empujar hasta el límite. El equipo principal de la escudería intervino para analizar con la mente fría lo que ocurrió durante el fin de semana en Shanghái, también ofreciendo una visión general del estado actual del proyecto SF25. Entre altos y... Nuestra tarea es aprender, eso es lo que declaró. En una entrevista con el equipo, Vasseur quiso destacar la importancia de evaluar de manera lúcida cada fin de semana. Mi trabajo consiste en analizar los aspectos positivos y negativos de cada carrera para determinar lo que funciona y lo que no. En China vivimos ambos extremos. Es una lástima que el final del domingo haya oscurecido las señales alentadoras mostradas hasta ese momento. Lamentablemente, lo que suele quedar grabado es el resultado final. Es frustrante porque, en comparación con Australia, hemos progresado, aunque no se haya reflejado en puntos. La pole y la victoria de Lewis en el sprint, junto con la buena carrera de Charles, son señales concretas de que estamos mejorando. Hamilton trae su primera victoria del 2025, de hecho, el triunfo de Lewis Hamilton en el sprint marcó un momento histórico, su primera victoria en rojo. Y también ha disipado algunas dudas sobre la competitividad del 7 veces campeón del mundo en su primera temporada en Ferrari y ya pasados los 40 años. Vasseur ha dicho que es grosero y falso pensar que se ha acabado. En la última carrera de 2024 comenzó 16º y terminó cuarto, superando a su compañero de equipo. Su llegada ha traído entusiasmo y motivación y le ha dado a Charles aún más espacio para concentrarse en el trabajo con los ingenieros. Una dinámica positiva para ambos. Según Vasseur, ni siquiera el alboroto mediático que acompañó la contratación de Hamilton fue alimentado por el equipo. No realizamos entrevistas ni eventos en Maranello. Existe entusiasmo, pero no por iniciativa nuestra. Es parte del juego, hay que aprender a convivir con eso. Y si el sábado sonrió a la rusa, el domingo fue un desastre, doble descalificación, 2 razones diferentes y la misma decepción. Pero detrás de la penalización del monegasco hubo una serie de pequeños detalles, como cuenta Vasseur. No fue solo culpa de la estrategia una parada. La botella de agua de Charles goteaba y perdimos 1 litro. Siempre es la suma de varios factores. Para Hamilton, sin embargo, fue un riesgo calculado que excedió lo permitido. Vasseur dijo, probablemente fuimos demasiado agresivos, pero es la demostración de que estamos buscando la perfección y a veces se exagera. Pierre Gasly también fue descalificado, lo que según Vasseur es solo el comienzo de una larga serie. De hecho, el director del equipo dijo, sí sucederá de nuevo, refiriéndose a las descalificaciones. En la Fórmula 1 el juego es empujar hasta el extremo, hasta el último gramo de peso, pero también hasta la última décima de milímetro del patín y la última deformación de las alas. Cuanto más intensa se vuelve la competencia, más se corre al límite y más se corre el riesgo de excederse. Durante el fin de semana chino, se discutió la gestión de las radios de equipo por parte de la Dirección de Federación Internacional de Automovilismo, acusada de haber construido una narrativa engañosa sobre una supuesta orden entre Hamilton y Leclerc. Pero Vassar aclara el asunto, no hablé con ellos, solo expresé mi opinión a la prensa y eso es todo. Luis propuso dejar pasar a Charles. No era atractivo de contar, pero era la verdad. Fue un gesto de gran deportividad y profesionalismo. No es común que un 7 veces campeón mundial diga, dejen pasar a mi compañero, él es más rápido que yo. Mientras que en el caso Lawson Tsunoda, Vassar ha dicho que no juzga. De hecho, el director del equipo prefirió no comentar abiertamente sobre la polémica rotación de asientos entre Yuki Tsunoda y Liam Lawson, decidida por Red Bull tras solo 2 Gran Premio. Hay miles de millones de razones detrás de decisiones de este tipo y a veces ni siquiera el piloto las conoce. No juzgaré las decisiones de los demás, pues odio cuando juzgan las nuestras. No tenemos suficientes elementos para hacerlo. Vassar se ha pronunciado sobre la carrera en China y creo que habrá más descalificaciones este año, porque los equipos se empujarán al límite con el desgaste del patín y la carga de gasolina. Pero esta del Gran Premio de China es una gran lección que aprende Ferrari. ¿Fue realmente la bolsa de agua en el monoplaza la causa de la descalificación de Leclerc? De hecho, Vasseur insistió en que una de las causas era precisamente el litro de agua perdido en la bolsa de agua de Charles. Pero la justificación no convenció a quienes conocen bien la Fórmula 1. Primero porque el sistema de hidratación del monoplaza es muy simple, calibrado al gramo y manejado con sumo cuidado. Los equipos eligen con cuidado el volumen de líquido a cargar. Usualmente se elige una botella de 500 ml con solo agua simple. Con el tiempo se ha intentado integrar sales minerales, pero la alta temperatura y el riesgo de incrustaciones en los tubos, similares al efecto del colesterol en las arterias, han llevado a abandonar la idea.
Además, con aceleraciones laterales y longitudinales que llegan a 5 o 6G, los pilotos tienden a beber lo mínimo indispensable para evitar molestias físicas como el bloqueo de agua intestinal. Hoy en día en la Fórmula 1 se busca terminar la carrera con la bolsa vacía, no con reservas inútiles de líquido. Un litro más sería un error estratégico. Llevar un litro de agua extra a bordo va en contra de toda lógica de rendimiento. En un mundo donde cada gramo puede hacer la diferencia, una elección así sería simplemente inaceptable. Y si realmente se tratara de una pérdida, el error sería aún más grave porque demostraría una falla en el control de un detalle tan trivial como potencialmente decisivo. En resumen, Vasseur defiende al equipo, pero también reaviva algo de controversia. Quizás hubiera sido mejor evitar dar explicaciones tan frágiles justo ahora que la presión sobre el equipo se había aliviado. Las declaraciones del equipo principal han reavivado reflectores sobre una descalificación ya digerida por pocos aficionados, dejando la impresión de querer justificar lo injustificable. En un campeonato donde cada detalle cuenta, Ferrari haría mejor en concentrarse en el presente y evitar explicaciones que solo corren el riesgo de hacer agua por todos lados. En resumen, Vasseur ha atribuido a la bolsa de hidratación de Charles uno de los factores que contribuyó a la descalificación del piloto monegasco, con el coche bajo peso también debido a este componente. No sabemos si es por un mal funcionamiento o por otra razón, pero esta justificación no se sostiene. De hecho, parece haber una explicación técnica más detallada sobre la descalificación de Charles. Durante las verificaciones técnicas post-carrera, se descubrió que el coche de Leclerc estaba por debajo del peso mínimo reglamentario de 800 kilogramos, el combustible. Después de aspirar el combustible residual y considerando un daño frontal que quitó alrededor de medio kilo, el peso total era de 799 kilogramos, solo 1 kilo por debajo del límite, pero suficiente para determinar la descalificación. Es fundamental recordar que un coche de Fórmula 1 al final de la carrera pierde en promedio 20 kilogramos de peso total además del consumo de gasolina. Consiste en desgaste mecánico, cambio de aceite, líquidos, refrigerantes y especialmente neumáticos. Cada componente se lleva al extremo en aproximadamente 300 kilómetros, el equivalente a decenas de miles de kilómetros en un coche de carretera en términos de estrés. El desgaste de los neumáticos fue el factor que más influyó en la descalificación de Leclerc. El último stint de más de 30 vueltas desgastó significativamente la banda de rodadura de los neumáticos duros, pudiendo cada uno perder de 2 a 3 kilogramos de material. La falta de recogida y el desgaste de los neumáticos pueden consumir hasta 10-12 kilos en total. Por eso, al final de la carrera, se invita a los pilotos a realizar la recogida, es decir, salir de las trayectorias ideales para recoger goma y canicas del circuito, aumentando artificialmente el peso del monoplaza. Leclerc siguió el procedimiento como se indicó por radio, pero el stint muy largo y el desgaste superior al esperado hicieron insuficiente incluso esta maniobra. En la fase de preparación, los ingenieros simulan con extrema precisión la evolución del peso del vehículo durante la carrera. Consumo de combustible, desgaste de neumáticos, aceite, líquidos, cambios, frenadas y carga aerodinámica. El objetivo, cruzar la línea de meta con un peso de al menos 801 kilogramos previendo un margen de seguridad. El error estimado es de máximo 1 kilogramo. Pero algo se escapó en Shanghái. La SF2516 se había configurado para una estrategia de 2 paradas, luego modificada en carrera. Esto alargó el segundo stint, llevando a una degradación inesperada de los neumáticos. Además, Leclerc pasó muchas vueltas en el área sucia de Hamilton, estresando aún más los sistemas de enfriamiento y consumiendo más líquido refrigerante. 1 litro menos aquí, 10 gramos allá. El peso faltante se debe a una suma de pequeños detalles. El desgaste excesivo de los neumáticos, el exceso de líquido refrigerante, una posible pérdida de fluido del bidón y daño frontal. Hay muchos factores que han influido, pero en la Fórmula 1 incluso 1 kilo hace la diferencia. Por otro lado, Hamilton fue descalificado por el desgaste excesivo del patín debajo del vehículo, la misma razón de su descalificación en Austin en 2023. El incidente servirá de lección para el equipo de Maranello, que deberá revisar las simulaciones previas a la carrera y el sistema de sensores para monitorear mejor la evolución del peso durante el Gran Premio. En una situación donde cada punto puede ser decisivo, ya no se permiten errores de este tipo. Pero quiero analizar junto a ustedes la falta de rotación de Ferrari. SF25. ¿Qué faltó en China y cómo puede evolucionar este proyecto? ¿Qué sienten Hamilton y Leclerc cuando conducen este monoplaza? Los problemas del coche italiano emergen de manera evidente en varios frentes. El problema principal no es tanto la suspensión trasera en sí, sino la interacción entre el tren trasero, la barra de tracción y el fondo del coche. A esto se suma un piso aerodinámico que genera una carga de pico poco utilizable. Por lo tanto, el resultado es un monoplaza difícil de equilibrar e interpretar, especialmente en las secciones lentas y en las curvas con alta energía lateral.
Comenzamos con la primera chicane del circuito chino, una combinación técnica donde la entrada de gas y freno debe dosificarse con extrema precisión. Aquí el McLaren muestra un buen agarre lateral mientras que el Ferrari es más inquieto en la transición. En la comparación entre las vueltas de clasificación, Piastri logra enfrentar el primer vértice con la línea más interna y limpia, atacando mejor el bordillo. Hamilton, por el contrario, debe aumentar el ángulo de dirección para cerrar la trayectoria, quedando mal posicionado para la siguiente curva. Este retraso en la rotación obliga al británico a recorrer más camino y ralentiza toda la secuencia. En la curva 6, una curva lenta y estrecha, Hamilton continúa teniendo dificultades. Se nota claramente por la amplitud del ángulo del volante en el centro de la curva. La SF25 muestra su viraje persistente a baja velocidad, una consecuencia del equilibrio mecánico demasiado retrasado y difícil de corregir durante la configuración. El resultado es que Lewis se ve obligado a retrasar la aplicación del acelerador al salir. Aunque teóricamente la tracción del vehículo es buena, el problema al insertar compromete cualquier ventaja posible, anulando la respuesta positiva del tren trasero. En las siguientes curvas a velocidad media-alta, Hamilton mantiene una línea más cerrada, pero el McLaren se muestra más veloz al cambiar de dirección. Piastri logra aprovechar un trasero estable que sigue con precisión al delantero. Es una ventaja crucial, especialmente en las secciones fluidas y en las partes donde se alternan cargas verticales y laterales. En las curvas de 90 grados como la 9 y la 10, Hamilton aún muestra claros signos de dificultad. En la 9, el frente tiene dificultades para girar y al salir, el británico debe corregir por exceso de rotación. Pero no se trata de sobreviraje puro, es el subviraje al entrar lo que compromete el equilibrio, desencadenando reacciones en cadena en la dinámica del auto. Aunque en menor medida, recuerdo que lo mismo le sucedió a Alonso con la Ferrari F14T de 2014, esa Ferrari ingobernable. Es un tema que ya se vio en Australia, las pruebas en Bahrein y que Leclerc ha confirmado. El coche no inspira confianza al entrar en la curva, condicionando todo lo demás. A la curva 10, el manejo de la SF25 se complica aún más. El viento, siempre un factor sensible para los coches de efecto suelo, ciertamente no ha ayudado. Hamilton perdió brevemente la parte trasera al entrar, un síntoma adicional de los límites de interacción entre el fondo aerodinámico y la suspensión mecánica. En resumen, las imágenes de las cámaras a bordo muestran claramente que el Ferrari SF25 tiene problemas para girar. El problema principal es la falta de rotación al entrar en la curva, que se traduce en un subviraje y en un uso excesivo del volante por parte de los pilotos en el centro de la curva. Esto genera una cascada de consecuencias: peor posicionamiento para las curvas siguientes, retraso en la aceleración y menor eficacia en la recuperación de tracción. El mapa aerodinámico actual no ayuda y restringe las opciones de configuración. Ferrari trabaja en actualizaciones para el próximo mes, esenciales para mejorar el rendimiento de la SF25 y permitirle alcanzar su máximo potencial aún no revelado. A diferencia de los monoplazas anteriores de Ferrari, este SF25 no puede girar porque no funciona en la ventana de operación correcta. De hecho, lo hemos visto durante el sprint con menos combustible, el coche giraba. Hamilton se sentía cómodo con las configuraciones y por lo tanto todo funcionaba a la perfección. Durante la carrera con más gasolina y también en las calificaciones con una configuración distinta, la Ferrari tenía dificultades para girar, un síntoma de que en condiciones no ideales vuelve al subviraje marcado en la parte delantera, lo que luego compromete todo el equilibrio. Subviraje en la entrada que se convierte en sobreviraje en la salida, similar a lo que ocurría en la Ferrari de 2014 de Alonso, como mencioné antes, obviamente allí con un coche inmanejable e indirigible. Un último aspecto que quiero analizar junto a ustedes son los canales Venturi de Ferrari y McLaren comparados. El MCL39 tiene un techo de canal más redondeado en comparación con el Ferrari SF25, que es más cuadrado. Esta diferencia afecta la forma en que se generan y se manejan los vórtices dentro del fondo, condicionando el flujo de aire hacia el difusor. Las dos filosofías reflejan diferentes elecciones en el control de la estabilidad del flujo y en la gestión de la carga aerodinámica. La quilla de McLaren presenta un diseño más elaborado, con conexiones amplias y un labio adicional que crea una depresión localizada útil para generar una mayor carga vertical. Ferrari, en cambio, sigue prefiriendo una solución más simple y directa. Esta elección garantiza fiabilidad y facilidad de manejo, pero limita el potencial aerodinámico. Una depresión localizada, si se maneja bien, puede aumentar la carga, pero requiere una plataforma muy estable, algo que el Ferrari SF25 tiene dificultades para manejar actualmente. Las excursiones verticales del fondo y la oscilación del chasis hacen más compleja la gestión de un perfil similar. Ferrari utiliza deliberadamente una configuración con mayor sacudida en la parte trasera, es decir, un hundimiento más pronunciado al acelerar. No se trata de un defecto, sino de una elección técnica que, si se aprovecha bien, puede garantizar un excelente rendimiento.
En el difusor, Ferrari ha sido más conservadora, de hecho adopta un perfil más suave y menos agresivo con el objetivo de estabilizar el flujo de salida y reducir el riesgo de separación en condiciones dinámicas variables. La McLaren, por otro lado, gracias a una plataforma rígida y predecible, permite un diseño más avanzado y de alto rendimiento. En la Fórmula 1 las condiciones de conducción, es decir, las variaciones continuas de cabeceo, balanceo y altura desde el suelo cambian constantemente. Por lo tanto, es importante manejar estas variables para garantizar la continuidad en la carga aerodinámica. Y McLaren ha trabajado para aplanar el pico de carga en la parte trasera, redistribuyendo mejor la downforce a lo largo del fondo del vehículo. El resultado es que el monoplaza es posiblemente más propenso al sobreviraje pero estable, especialmente en las curvas rápidas donde logra generar empuje vertical de manera más constante. El déficit de downforce de Ferrari ha sido visible en varios puntos en los primeros 2 Gran Premio, pero aún más que el valor absoluto, es la discontinuidad de la carga lo que marca la diferencia. Veremos con las próximas actualizaciones al fondo y al difusor cómo mejorará la Ferrari SF25. Pero una cosa es segura, estas actualizaciones se necesitan cuanto antes, quizás desde el Gran Premio de Japón o Bahrein. Pero hablemos brevemente de Mercedes. ¿Lograrán alcanzar a McLaren y Red Bull? El arranque de temporada de Mercedes ha sido firme y regular. Después de las 2 primeras citas del Mundial 2025 en Melbourne y Shanghái, el equipo de Brackley se encuentra en segundo lugar en el campeonato de constructores, una posición que refleja la capacidad de maximizar el potencial del nuevo WET16, aunque la brecha con McLaren, el actual punto de referencia, aún es notable. Toto Wolff, el director del equipo, estuvo satisfecho con el desempeño de Russell y Antonelli. En el debriefing post-Gran Premio, Chauvelin, director de ingeniería en pista, resumió el fin de semana en China y los próximos retos. Hemos trabajado para aumentar el agarre del tren delantero, tanto mecánica como aerodinámicamente. Los cambios del sábado al domingo buscaban mejorar el ritmo de carrera, aunque perjudicara la clasificación. Aún así, Russell logró una brillante primera fila, maximizando el potencial del WET16. Por otro lado, Antonelli se vio limitado por los daños en la parte inferior causados al golpear un bordillo que Leclerc había golpeado en la primera vuelta. Ocurrió en una situación inevitable con autos a ambos lados. Chauvelin contó que el daño comprometió el equilibrio. La pérdida estimada en Antonelli era de 2-3 décimas por vuelta. La carga aerodinámica desequilibrada y un déficit trasero sobrecalentó los neumáticos y redujo la adherencia. No solo es pérdida de rendimiento, sino que el comportamiento se vuelve inestable e incoherente, con efectos variables en cada curva según el viento lateral. A pesar de las dificultades, Antonelli logró un 6º lugar, también gracias a la descalificación de Ferrari, confirmando su excelente adaptación a la Fórmula 1. Está aprendiendo mucho. Reemplazar a un campeón como Lewis no es fácil, pero gracias al apoyo de Bono está creciendo bien. El equipo está entusiasmado de trabajar con él. Y sobre las próximas carreras, Mercedes Suzuka es una pista icónica y rápida, pero será un buen desafío para Kimi en su tercera carrera. Conocemos Bahrein, hicimos las pruebas allí, mientras que Arabia Saudita es una ciudad con asfalto liso y nuevo. Estamos trabajando duro en las actualizaciones. Creemos que el coche puede cerrar la brecha. Max es rápido, Ferrari también es desafortunado, pero McLaren es el rival a vencer. Y Chauvelin ha concluido. Es emocionante iniciar un campeonato con un auto que funciona muy bien, que los pilotos valoran y ofrece un comportamiento predecible. Toto Wolff también se ha comprometido y ha dicho que eligió a Antonelli el día en que Lewis no estaba. Se fue y quiero prepararlo para convertirlo en un protagonista absoluto en 2026 con el cambio de regulación. Por lo tanto, este año preparará al piloto italiano para el siguiente. Díganme en los comentarios qué piensan de todos los temas que hemos tratado en el video. Recuerden dejar like, suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún video del canal. Diariamente les informo sobre todas las novedades de la Fórmula 1 y en particular de Ferrari. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo video desde Rasaduto.